Ella compró una vieja casa rodante con las últimas monedas que le quedaban. No era un sueño, era una necesidad. La vio oxidada, torcida, hundida entre pasto seco y maleza, y aún así pensó que allí, en ese pedazo de metal abandonado, podría esconder a sus hijos del hambre y del frío. Nadie entendía por qué lo hacía. Algunos decían que se había vuelto loca, otros que la desesperación le había nublado el juicio. Pero en el fondo Camila sabía que no era locura, era amor. A veces el amor no construye palacios, sino refugios improvisados. Y a veces, lo único que una madre necesita para seguir viva, es un rincón donde sus hijos puedan dormir sin miedo. Aquella historia sucedió en 1994, en la Sierra de Michoacán, cuando la tierra todavía olía a leña y a maíz tostado, y los pueblos dormían temprano porque la noche traía más peligros que estrellas. Camila Vargas tenía 36 años cuando la desgracia le arrancó el suelo bajo los pies. Su esposo Julián murió una tarde de marzo, aplastado por un camión de carga que perdió los frenos bajando el Cerro del Oso. Llevaba troncos recién cortados, propiedad del aserradero El Roble Viejo, el mismo que daba trabajo a la mitad del pueblo y miedo a la otra mitad. Camila se enteró 3 horas después, cuando un niño llegó corriendo con la noticia. Ella estaba lavando ropa ajena en el río y al escuchar su nombre en los gritos de la gente, sintió que el alma se le iba por las manos enjabonadas. Corrió descalza, con las piernas flacas y el corazón hecho polvo, hasta llegar al camino. Allí, entre los árboles, estaba la camioneta volcada, la madera regada, el humo saliendo del motor. Y el cuerpo de Julián cubierto con una manta. No lloró. No gritó. Solo se arrodilló a su lado, le tomó la mano fría y le habló en silencio. Le prometió que cuidaría de sus hijos, aunque no tuviera fuerzas ni para respirar. Días después, la empresa le entregó un sobre. Compensación por accidente laboral, decían los papeles. Dentro, apenas había 80,000 pesos y una firma sin nombre. Nadie se hacía responsable. Nadie se atrevía a enfrentar a don Marcelo, el dueño del aserradero, un hombre temido, de sombrero caro y mirada seca. Camila firmó los papeles con la mano temblorosa. Era el precio de la vida de su esposo. Una cifra tan baja que insultaba su recuerdo. Pero era lo único que tenía. A partir de entonces, la vida se volvió una larga carrera contra el hambre. Los días pasaban como un castigo, y cada noche era una oración muda. Dios mío, solo un día más. Su hijo mayor Emiliano tenía 12 años. Era delgado, de ojos grandes, y ya cargaba sobre los hombros una tristeza que no le correspondía. Las mellizas Mar y Cielo tenían 8. Reían poco, pero aún jugaban con piedras y ramitas fingiendo muñecas. La más pequeña Ana apenas empezaba a hablar. Su primera palabra no fue mamá, sino pan. Durante semanas vivieron de la caridad de los vecinos, durmiendo donde podían. En patios, galpones o debajo de tejados prestados. Cuando no había pan, hervían hojas de quelite y fingían que era sopa. Cuando no había leña, se abrazaban para calentarse. Y cuando no había esperanza, Camila miraba la foto de Julián y recordaba su voz. Siempre se puede un día más, mujer. Pero el dueño de la casa donde alquilaban se cansó de esperar el pago y los echó con todo y colchón. Fue entonces cuando Camila entendió que la pobreza no tiene fondo, solo distintas profundidades. Durante días caminaron por los caminos de tierra. En las noches dormían bajo los árboles, cubiertos con cartones y la misma cobija que había sido testigo de sus tiempos felices. La gente del pueblo los veía pasar y desviaba la mirada. Nadie quería ayudar a quien llevaba el infortunio pegado a la piel. Una tarde, agotada, Camila llegó a una tiendita del pueblo llamada La Herradura. El suelo era de cemento agrietado, el aire olía a azúcar y grasa vieja. Con las pocas monedas que le quedaban, compró medio kilo de maíz. Detrás del mostrador, 2 hombres hablaban entre sorbos de refresco y risas lentas. ¿Y qué harán con el tráiler del gringo?, dijo uno. ¿Cuál?
preguntó el otro. El que está por el arroyo de las piedras, allá en el monte. Está podrido. Nadie lo quiere. El municipio quiere tirarlo, pero cuesta más moverlo que dejarlo ahí. ¿Y cuánto piden por ese basurero? 100,000. Pero si alguien llega con 50, se lo sueltan. Dicen que el gringo ese, el tal Henderson, murió allá mismo. Que lo mataron y lo enterraron bajo el tráiler. Los hombres rieron. Camila, en cambio, sintió un temblor en el pecho. Un lugar, por ruinoso que fuera, era mejor que la intemperie. Se acercó al mostrador. Ese tráiler todavía se puede comprar. Los hombres la miraron sorprendidos. Uno de ellos soltó una carcajada. ¿Usted, para qué lo quiere? Para vivir. Ahí ni las culebras se asoman, señora. Entonces será perfecto. Dijo eso con tanta firmeza que el tendero, un hombre viejo de bigote blanco, se quedó callado. Le preguntó su nombre y ella respondió. Camila Vargas, viuda de Julián. El silencio se hizo pesado. Uno de los hombres, que se hacía llamar el Gallo, tomó los billetes que ella llevaba amarrados en un pañuelo. Los contó despacio. Son 80,000. No alcanza. Es todo lo que tengo. El hombre la miró de nuevo. Había algo en esos ojos que no se rendían. Está bien. Yo hablo con el secretario. Si se lo dan, la llevo. Esa noche Camila durmió bajo un puente de piedra, con sus hijos abrazados contra su cuerpo. Miró el cielo y vio pasar una estrella fugaz. No pidió riqueza ni suerte. Solo pidió valor. Al día siguiente, el Gallo la esperaba con un papel doblado y una sonrisa incrédula. Lo consiguió. Es suya. Dicen que está loca, pero el municipio aceptó. Nadie quiere ir a vivir allá. Firmaron sin pensarlo. Camila tomó el documento con manos temblorosas. No entendía mucho lo que decía, pero lo apretó contra el pecho como si fuera una bendición. ¿Puede llevarnos? Ahora mismo. Subieron los 5 a la vieja camioneta, con el viento levantando el polvo del camino. Los árboles parecían cerrarse a medida que avanzaban. La montaña se tragaba los sonidos del pueblo. El Gallo fumaba en silencio mientras los niños miraban por la ventana con una mezcla de miedo y curiosidad. Después de casi una hora de viaje, la camioneta se detuvo en un claro cubierto de hierba. Ahí está, dijo el hombre señalando hacia adelante. Camila bajó y lo vio. El remolque descansaba torcido, cubierto de óxido, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una sola bisagra. Un pájaro salió volando del techo, asustado por el ruido del motor. Para cualquier otra persona, aquello sería una ruina. Pero para ella, era un milagro. Es perfecto, murmuró. Perfecto, se rió el Gallo. Eso es un nido de alacranes. Sí, pero es mío. El hombre se encogió de hombros. Tiene usted más agallas que muchos hombres. Camila le dio las gracias, y cuando la camioneta desapareció levantando polvo, se quedó sola con sus hijos frente al remolque. El silencio del bosque era tan profundo que se podía escuchar el suspiro del viento. Los niños la miraban esperando una señal. Vamos, dijo ella. Es hora de limpiar nuestro nuevo hogar. Entraron con cautela, como si pisaran la memoria de otra vida. El interior del remolque olía a humedad vieja, a madera hinchada, a polvo con historia. Había telarañas que parecían cortinas y rincones que guardaban sombras. Una silla sin patas yacía de lado, un fregadero herrumbroso se sostenía por pura costumbre y el linóleo del piso se levantaba como escamas resecas, dejando ver la tierra oscura por debajo. Emiliano abrió una ventana y el marco se le quedó en la mano. Las mellizas dieron un brinco hacia atrás y luego se miraron, como compartiendo un secreto que todavía no sabían decir. La pequeña Ana estiró un dedo para tocar la luz que se colaba por un agujero del techo, como si fuera agua. Camila respiró hondo.
No iba a permitir que el olor a ruina les ganara la voluntad. Les repartió pequeñas tareas con la autoridad amorosa de quien sabe que el trabajo también cura. Emiliano traería agua del arroyo con 2 botes que encontraron tirados afuera, mar y cielo juntarían ramas, hojas secas y todo lo que estorbara, ella levantaría lo que pudiera del piso. Limpiaría el fregadero y haría un espacio digno para acostar a Ana cuando le venciera el sueño. No prometió nada, pero sus manos prometían por ella. El primer viaje de Emiliano fue lento. El arroyo no estaba cerca, y el bote pesaba más que sus brazos. A medio camino se detuvo para mirar el remolque desde afuera, parecía un animal dormido, herido, que podría despertar de mal humor si lo tocaban. Tenía miedo, pero también algo nuevo, ese latido silencioso que llega cuando el peligro y la esperanza se sientan a la misma mesa. Regresó con el agua, y Camila lo recibió con una sonrisa que le enderezó los hombros. Lavaron con trapos que ya no tenían color. Cada trapo, pasado una y otra vez por las paredes, arrancaba capas de abandono. Camila frotó hasta que sus nudillos ardieron, sentía que frotaba también de su alma los insultos tragados, las humillaciones, él no se puede de tantos días. El agua se enturbió rápido y la arrojaron afuera. Emiliano volvió al arroyo. Al regresar por tercera vez, ya conocía el camino de memoria y lo pisaba con otra certeza. Las mellizas juntaron hojas, trozos de cartón, clavos doblados. Canturreaban bajito, una melodía inventada, como si dibujaran con la voz un borde suave alrededor del miedo. De vez en cuando Cielo se detenía a mirar a su madre y la imitaba, frotando más fuerte, erguida, seria, intentando aprender ese modo de estar en el mundo sin pedir permiso. Al anochecer, cuando el bosque se convirtió en murmullo, hicieron una pequeña fogata fuera, protegida entre piedras. Camila calentó agua, le echó una pizca de sal y un puñado de maíz quebrado, y todos sorbieron ese caldo pobre como si fuera un festín. Ana se durmió enseguida, con la boca tibia y las mejillas rosadas por el calor del fuego. Las mellizas apoyaron la cabeza en el regazo de su madre. Emiliano vigiló con un palito en la mano, serio, tratando de escuchar lo que la noche decía entre dientes. Entraron a dormir en un rincón que habían despejado, sobre hojas de pino cubiertas con una manta. El techo goteaba en un extremo, pero Camila había puesto una olla para cazar las gotas de a una. El sonido metálico marcó el compás del sueño. Ella se quedó despierta un poco más. Tocó la media anudada a su cintura, ya no pesaba. Pesaban en cambio, 4 respiraciones pequeñas y una promesa grande. Cerró los ojos y buscó a Julián en el silencio. Míranos, pensó. No es lindo, pero es nuestro. El segundo día amaneció con un frío que pellizcaba los dedos. El suelo estaba húmedo y la bruma parecía pegada al metal. Camila sacó la silla sin patas, la partió y usó la madera como combustible. Puso a calentar agua otra vez. El humo se enredó en su pelo y ella no se quejó. El humo también perfuma los comienzos. Salieron a caminar alrededor del claro, querían conocer el terreno, aprender el idioma de ese trozo de mundo. Encontraron una pila de ladrillos a medio hundir, medio útil, una puerta vieja que quizás, con paciencia, volvería a ser puerta, un cajón de madera con clavos oxidados que, bien enderezados, podrían servir para colgar una cortina. El lugar no regalaba nada, pero tampoco les arrebataba lo poco que encontraban. Era un trato justo para empezar. Camila enseñó a las mellizas a medir pasos. De la puerta al pino grande hay 43 pasos de mar y 40 de cielo, dijo, y se rieron. Emiliano marcó con 2 piedras el lugar donde harían más adelante una letrina rudimentaria a prudente distancia del arroyo. No tenían casi nada, pero ya estaban ordenando el mundo para que las cosas no los atropellaran. A media tarde, cuando el sol se abría paso con terquedad, Camila decidió atacar el fregadero. Lo frotó con arena fina, con sal y con paciencia. Las manos le ardían y el corazón le latía en la punta de los dedos. Emiliano, viendo ese empeño, se ofreció para desmontar un estante que amenazaba con caer.
Quitó 2 tornillos con una navaja vieja que había sido de Julián. La hoja estaba mellada, pero tenía memoria. Cuando el estante se vino abajo quedó al descubierto un hueco donde vivían apretados 2 ratones. Emiliano se sobresaltó. Pero no gritó. Los ratones huyeron como huyen los miedos cuando alguien se sienta derecho. La tarde se volvió dorada. Se sentaron en la entrada del remolque para descansar los pies, comiendo maíz tostado con sal. Las mellizas inventaron una adivinanza sobre el árbol inclinado que parecía hacer una reverencia. Ana aplaudía sin saber exactamente por qué y Camila la besó 3 veces. Como si así pudiera tatuarle la risa. El tercer día llegaron las ampollas. Las manos de Camila sangraron por lugares que no sabía que podían abrirse. Emiliano amaneció con la espalda tensa y no quiso decirlo. Las mellizas despertaron con tos leve y Camila sin alarmarse calentó agua y les frotó el pecho con aceite y una pizca de sal. El remolque olía ahora a mezcla, metal húmedo, humo, jabón, piel cansada. No era agradable, pero era suyo. Decidieron sellar lo peor de las ventanas con cartones. Camila cortó pedazos con cuidado y los fijó con clavos enderezados y tiras de tela. Mar sostuvo la tela. Cielo alcanzó los clavos, Emiliano sostuvo el peso del cartón mientras su madre clavaba. Entre todos, descubrieron una coreografía que no se ensaya, la del trabajo compartido. Cuando terminaron, la luz entraba menos, pero el viento también. Esa noche la lluvia llegó de golpe como a veces llega la tristeza, sin aviso. Las gotas golpearon el techo con fuerza y el remolque crujió ofendido. La olla empezó a llenarse demasiado rápido. Camila movió la cama improvisada hacia el lado más seco, empujó con el hombro los muebles inútiles y levantó a Ana entre brazos. El agua se coló por un rincón y empezó a correr hacia el centro del piso. Emiliano intentó hacer una pequeña zanja para conducirla hacia la puerta. Funcionó a medias. Las mellizas juntaron trapos para contenerla, riéndose para no llorar. Camila miró el techo y no imploró que parara. Pidió fuerzas para sostener la olla sin que se le cayera el ánimo. La tormenta pasó. Siempre pasa. Dejó charcos pequeños y un olor limpio, como si hubiera barrido los pensamientos viejos. Cuando el silencio volvió a ocuparse del aire, también volvió el cansancio. Se durmieron abrazados y ese abrazo pareció agrandar el remolque. Al amanecer, Camila supo que tenían que empezar con el piso del centro. Cada paso allí parecía una traición. El linóleo se hundía y la madera podrida se deshacía en láminas. Pidió a Emiliano que trajera piedras planas del arroyo. Mar y Cielo llevaron tierra seca para mezclar con hojas de pino. Con ese rompecabezas improvisado, harían un suelo transitable. Camila tomó la varilla, apoyó el pie y palanqueó. La madera se levantó con un sonido que era mitad queja, mitad alivio. Debajo, la tierra asomó su costado oscuro. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido leve, casi una vibración. Podría haber sido la imaginación cansada, el eco de un pensamiento, el susurro de una corriente de aire. Pero no. Era otra cosa. Camila se quedó quieta. El remolque, los árboles, las moscas, todo pareció detenerse con ella. El mundo se hacía pequeño, y en el centro había un oído. Emi, dijo bajito, sin volver la cabeza. No te muevas. Él se congeló, con la piedra a medio camino de sus manos al piso. Las mellizas, sin entender, se miraron con los ojos muy abiertos. Ana, ajena, chupaba una cucharita de madera con la que jugaba a servir té. El sonido volvió. Un roce sordo, como tela arrastrándose despacio contra tierra seca. Luego, nada. Luego, un suspiro corto, un aire atrapado que por fin encuentra salida. Camila tragó saliva. Se arrodilló sin perder de vista el hueco que se abría bajo los tablones. Acercó la oreja, tan cerca que el polvo le hizo cosquillas. El remolque, por un instante, dejó de ser metálico, era una cueva,
un pulmón, un secreto respirando. ¿Qué oyes?, susurró Emiliano, con el hilo de voz de los que no quieren romper algo que costó mucho encontrar. No sé, dijo ella, y él no fue derrota, fue respeto. Apartó con cuidado los restos de madera humedecida. Debajo, asomaban dos listones que no tenían la edad del remolque, más gruesos, más nuevos que el resto, puestos de manera intencional. Una tapa. Una trampa. Un pasaje. El corazón se le subió al cuello. Miró a Emiliano, y él ya estaba sosteniendo la varilla. Despacito, dijo Camila. Sin ruido. Empujaron el borde de uno de los listones. No se movió. Empujaron el otro. Tampoco. Camila cambió de ángulo, buscó un hueco, hizo palanca. El listón se dio de golpe y soltó un quejido de madera humillada. Un olor acre, viejo, subió como un vapor. Las mellizas taparon la nariz. Emiliano cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir con valor dibujado a lápiz fino. Debajo, la tierra estaba excavada, apisonada. No era un pozo profundo, 2 metros, tal vez un poco más. Las paredes, desnudas, mostraban marcas de uñas, de herramientas, de paciencia. Había muescas toscas a modo de escalones. En el fondo, un bulto. Camila contuvo el aire. No quiso nombrarlo. Los nombres a veces atan. Hola, dijo, y su voz llegó abajo distinta, como si hubiera pasado por un paño. Silencio. Luego, un murmullo. No palabras. Un intento de que lo fueran. Camila no pensó. Bajó por los peldaños con una vela en la mano, la varilla apoyada al alcance, el miedo controlado como se controla el pulso antes de coser una herida. El aire era denso, húmedo. El calor, enrarecido. La vela tembló y la sombra tembló con ella. Entonces lo vio. No era un muerto. No era un ladrón. Era un muchacho en el límite de lo que una vida puede resistir. Moreno, flaco, sucio de tierra y sangre seca. La pierna vendada con jirones, hinchada. Los labios partidos. El pecho subía y bajaba como si respirar hubiera dejado de ser automático. Cuando la luz le tocó los ojos, se protegió con un gesto mínimo, un resto de pudor, un reflejo de animal asustado. Agua, dijo él, y la palabra se quebró como un vaso en la garganta. Camila extendió el jarro que traía, sin preguntas. Despacio. Solo un poco. Él bebió y cerró los ojos, como si el agua hubiera encendido por dentro una vela pequeña. Al abrirlos, la miró con una mezcla de súplica y de incredulidad. ¿Quién eres?, preguntó ella. Elías, dijo con un hilo que quiso ser voz. Elías Armenta. Soy Camila, respondió. No voy a lastimarte. Él asintió apenas. Intentó incorporarse y un quejido grave se le escapó, como si el dolor tuviera garganta propia. Camila vio la venda, oscura, húmeda, mal atada. La piel alrededor estaba caliente, enrojecida, cansada de defenderse. ¿Cuánto tiempo?, dijo ella, y no terminó la pregunta, porque a veces preguntar también hiere. No sé, murmuró. Mucho. Arriba, Emiliano asomó la cabeza. Mamá. Su voz vibraba entre la necesidad de ayudar y el respeto al misterio. Todo bien, dijo Camila, sin mirarlo, con una firmeza que lo tranquilizó. Tráete un cubo más de agua. Y trapos limpios. Elías respiró con ruido. Cerró los ojos otra vez y, sin que ella se lo pidiera, empezó a hablar como quien entrega algo para que deje de pesarle. Estudiaba biología. Venía de Uruapan, trabajaba con un grupo que quería registrar la tala ilegal. Había seguido, de noche, una fila de camiones. Había visto cosas que no eran madera. Paquetes. Cajas. Hombres con armas. Un jefe de policía estrechando manos que no olían a pueblo.
Una pista de tierra. El destello de un flash que lo delató. Los gritos. Los golpes. Un pie sobre su pierna. El sonido seco. El dolor ciego. El abandono en el bosque. El hallazgo del remolque. La tapa. El escondite. Camila escuchó todo sin interrumpir. Dejó que las palabras cayeran donde tenían que caer. Algunas tocaron el suelo y rebotaron. Otras se quedaron en el aire. Todas encontraron su lugar en una mujer que ya no tenía espacio para el espanto, solo para decisiones. Ofrecieron dinero por mí, dijo Elías al final, con la vergüenza de quien se sabe convertido en mercancía. 50.000. Si me entregas, te pagan. La frase quedó flotando entre ambos. 50.000. Camila pensó en pan, en zapatos, en medicinas, en cuadernos. Pensó en una puerta que cerrara sin ser atada con alambre. Pensó en sus hijos con una risa limpia de hambre. Pensó en Julián. Te voy a sacar de aquí, dijo, y no supo de dónde le vino esa voz tan segura. Él la miró con incredulidad, como si no creyera que todavía existiera gente que hiciera promesas sin contrato. Señora, empezó, y se le quebró la frase. Si me saca, La Habana, no terminó. No había palabras para lo que temía. Camila subió otra vez, lenta, midiendo cada escalón con el cuerpo y con el alma. Cuando asomó la cabeza, Emiliano ya estaba con el cubo y los trapos. Mar y cielo se aferraban a la puerta con ojos de susto luminoso. Ana dormía, ajena, con la cara tranquila de quien confía sin cálculo. Escuchen, dijo Camila, y los tres mayores se enderezaron, porque ya sabían ese tono de su madre. Abajo hay un muchacho. Está herido. Está escondido. Nadie debe saberlo. Nadie. Es nuestro secreto. Si alguien pregunta, aquí no hay nada. El que habla, nos pierde a todos, ¿entendido? Emiliano asintió primero, con la seriedad de quien acepta una tarea que lo vuelve más grande. Mar y cielo dijeron sí a coro, asustadas y orgullosas. Ana se movió en sueños y la manta le rozó la mejilla. Vamos a curarlo, dijo Camila. Después veremos cómo protegernos. Primero, se vive. Bajó de nuevo. Le lavó la herida con agua limpia, y Elías apretó los dientes hasta que el dolor hizo un ruido sin nombre. La venda vieja salió pegada, como una piel imposible. El olor a infección le golpeó la cara, pero no se apartó. Empapó trapos, limpió alrededor, habló bajito, como se le habla a un caballo asustado. Respira por la nariz. Aguanta un poco más. Aquí no se muere nadie. Ató otra venda con tiras de una blusa que había sido suya y ahora sería de todos. Ajustó lo justo, que la sangre no gritara, que la pierna recordara su forma. Subió, buscó el frasco de alcohol que le había quedado en la caja de remedios, volvió a bajar, desinfectó lo que pudo. Le dio agua con pequeños descansos. Le puso en la frente un paño frío que Cielo mantuvo mojado con dedos temblorosos. Mar sostuvo la vela sin parpadear. Emiliano se sentó arriba, en la boca del hueco, con el machete en la mano como si fuera el guardián de una frontera invisible. Elías, exhausto, cayó en un sueño raro, de fiebre y alivio mezclados. Murmuró el nombre de su madre, un lugar en Uruapan, una promesa que tal vez le hizo a alguien que lo esperaba. Camila lo escuchó sin quedarse con nada que no fuera suyo. Se quedó junto a él hasta que la vela se achicó y el sueño se le subió a los párpados. Lo espantó con voluntad. Miró el techo de tierra. Sintió que ese pozo era, por ahora, un respiro y un peligro, a la vez. Cuando subió, el aire del remolque le pareció fresco. La noche había avanzado sin pedir permiso. Sacó 2 tablones más y cubrió la abertura con cuidado, disimulándola con los restos de linóleo y una cobija vieja encima. No era perfecto, pero engañaba a ojos apurados. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared.
Emiliano se acomodó a su lado, sin palabras. Las mellizas, rotas de cansancio, se durmieron con la cabeza juntita. Ana, como siempre, encontró el hueco exacto entre el cuello y el hombro de su madre. Camila pegó la mirada a la puerta. No esperaba a nadie, pero el miedo es un visitante que se sienta aunque no lo invites. Le habló a Julián, como cada noche, pero esta vez no le pidió fuerzas, le contó lo que había hecho, sin pedirle opinión. No sé cómo, pero voy a sacarlo adelante, pensó. Y si el pueblo quiere, que venga el pueblo. El amanecer llegó sin ruido, con ese gris pálido que aprieta los ojos antes de aflojar el color. Camila se puso de pie con la suavidad de quien no quiere despertar la culpa. Tenía que ir al pueblo. El alcohol no alcanzaría. Las vendas, menos. Comida, casi nada. Elías no aguantaría mucho con atole y voluntad. Tenía que conseguir ayuda sin pronunciar la palabra ayuda. Despertó a Emiliano con una mano en el hombro. «Quedas a cargo», dijo, y él enderezó la espalda aunque le doliera. «Si escuchas motor, haces la señal. Si ves gente, te escondes. Nadie entra. Nadie». Señaló el pozo cubierto. «Ahí no se acerca nadie salvo yo. Si Ana llora, le cantas. Si las mellizas preguntan, dices la verdad más pequeña, que mamá fue por comida». Emiliano asintió sin hacer preguntas. Se puso la navaja de Julián en el cinturón, no porque fuera útil, sino porque era un amuleto. Camila le apretó la cara entre las manos, le besó la frente y salió sin mirar atrás. A veces, mirar atrás hace que se te metan adentro los fantasmas. El camino a Siragüen estaba húmedo. Las hojas del suelo brillaban y los pájaros andaban cambiando de rama, nerviosos, como si supieran que algo más que el clima estaba por moverse. Camila caminó con paso de mujer que ya no pide permiso a los charcos. Llevaba una bolsa de tela al hombro y en el bolsillo, doblado, el valor diario recién planchado. Entró a la herradura y la campanilla saludó con un sonido que se le metió a la memoria. Don Ismael, el tendero, levantó la vista. No hizo aspavientos. Sus ojos parecían saber cosas que el resto ignoraba por comodidad. «Buenos días, doña Camila». «Buenos días, don Ismael». «¿Qué le hace falta?». Ella hizo la lista de lo posible sin nombrar lo urgente: maíz, frijol, sal, 2 barras de jabón, un poco de azúcar, alcohol, gasas, agua oxigenada, una manta si tenía. «Es mucho», dijo, antes de que él lo pensara. «Lo sé». El viejo asintió lento. «Hoy no se fía», dijo con voz llana, «hoy se confía». Metió las cosas en una caja y la empujó hacia ella. «Y llévese esto». Dejó encima un frasco pequeño sin etiqueta. «Para la fiebre. Es viejo, pero sirve». Camila abrió la boca para agradecer y él la cerró con una mirada suave. Cuando uno ayuda, no se anuncia. En ese momento entraron 2 hombres. Botas. Risas. Sombras largas antes de mediodía. «Buenos días», dijeron sin saludar. «¿Nada nuevo por aquí?». Don Ismael levantó los hombros como si sostuviera el techo. «Nada que valga la pena repetir». Ellos miraron a Camila sin vergüenza. «¿Y usted, vio a alguien raro por el monte?». «Andan diciendo que un muchacho se perdió. Le pagamos la gasolina si nos guía». «Yo me pierdo con facilidad», dijo ella, con una sonrisa chiquita que no invitaba a continuación. «Y no tengo gasolina». Los hombres se rieron por costumbre, no por gusto. Salieron con la misma sospecha con la que habían entrado. La campanilla, obediente, hizo su ruido. Don Ismael caminó hasta la puerta y le dio vuelta al cartel. «Cerrado». Luego fue hasta el fondo y empujó una puertita que daba a un patio con limoneros. «Por aquí». Camila cruzó el patio, los limones peleándose con el olor a jabón. El sol, tímido, le cayó en la cara y le recordó que a veces calienta sin avisar.
Gracias, dijo, y esta vez el viejo no la detuvo. Gracias, repitió, como si la palabra, al rebotar, dejara más claro el camino de regreso. Volvió al remolque con el corazón galopando honesto. Al asomar, Emiliano silbó en una nota corta, todo en paz. Mar y cielo corrieron y se detuvieron en seco a 2 pasos, porque ahora sabían que la alegría fuerte también hace ruido. Ana la recibió con un abrazo de piernas, ese que te ata a la vida sin cuerdas. Bajó al pozo con la caja. Elías abría los ojos despacio, como si la luz fuera un idioma que se olvida cuando uno sufre mucho. Le dio el frasco sin etiqueta, contando gotas con los dedos. Despacio. Esto ayuda a bajar el fuego de adentro. Limpió, cambió vendas, secó sudor. El muchacho tembló, pero ya no era temblor de muerte, era temblor de regreso. Camila le habló de cosas simples para que la mente tuviera donde sentarse, del pino que se inclina pero no se quiebra, de la olla que atrapa la lluvia por capricho, de Ana que llama agua a todo lo que la calma. Elías la escuchó, se aferró a esas palabras como quien se sostiene de una cuerda invisible. Fui torpe, dijo en un momento, con una culpa que no le correspondía. Pisé una rama. Todo por una rama. Todos hemos pisado una rama en la vida, respondió ella. No por eso merecemos que nos tiren al monte. Arriba, Emiliano alimentaba el fuego con cuidado, sin humo, como le había enseñado Julián. Las mellizas cortaban tiras de una sábana vieja y las enrollaban prolijas. Hacían su parte con una seriedad que antes no tenían. Una familia se reconstruye también desde las cosas pequeñas que cada uno hace por los demás sin decir miren. Cuando el sol empezó a caer, Camila tomó una decisión que le pesó y la alivió a la vez. No podían mantener a Elías abajo mucho más. El aire, la fiebre, el espacio reducido, todo conspiraba. Había que subirlo, llevarlo a un rincón seco, esconderlo a la vista. Era arriesgado, pero también lo era todo lo que valía la pena en esa sierra. Esta noche, dijo a Emiliano en un susurro que parecía un pacto. Cuando la luna esté alta. Él asintió, y por primera vez en días, sonrió apenas, como quien aprueba el plan del que podría estar orgulloso años después. Prepararon una camilla improvisada con 2 ramas largas y una manta. Probaron el peso, ajustaron nudos, ensayaron el recorrido con cuidado de hormiga. Cuando la luna, redonda y atenta, trepó el cielo y el bosque bajó el volumen, levantaron la tapa del piso. Camila y Emiliano bajaron juntos. Elías los miró con miedo y con fe, a la vez. «Te va a doler», dijo ella, y él agradeció que no lo engañaran. Lo acomodaron, despacio, tratando de que la pierna doliera lo justo y no más. El muchacho apretó los dientes y el aire se llenó de ese coraje silencioso que nadie aplaude, pero todos reconocen. Subieron un escalón. Otro. Otro. Cada peldaño era una victoria de 2 centímetros. En la boca del pozo, mar y cielo, pequeñas y enormes, apartaron todo lo que estorbaba. Ana dormía, ajena, como si el sueño supiera guardar los secretos que todavía no se le pueden contar. Lo depositaron en el rincón más seco del remolque, sobre hojas de pino y mantas. Camila le puso bajo el tobillo un rollo de tela para que la pierna descansara con dignidad. Elías cerró los ojos. No se desmayó, se rindió a la confianza. Emiliano cubrió la entrada del pozo con las tablas, el linóleo roto y una alfombra vieja. Si alguien entraba de golpe, vería pobreza, sí, pero no vería el agujero. El remolque respiró distinto con un cuerpo más adentro. Camila escuchó. Afuera, la noche seguía con su repertorio, brillos, hojas, viento tibio. Adentro, 5 latidos chicos y uno grande, acompasándose. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared, y por primera vez desde que llegaron, lloró. No de miedo, no de derrota. Lloró de haber elegido. Los ojos se le llenaron despacio, como una olla bien puesta, y cuando rebalsaron, no hubo ruido. Emiliano la miró sin asustarse,
A veces, ver llorar a la madre es más saludable que verla fuerte a la fuerza. Gracias, dijo Elías en voz baja, como quien reza sin padre presente. No me agradezcas, respondió ella, limpiándose con el dorso de la mano. Agradece a la vida cuando te ponga de pie. La madrugada los encontró en vigilia dulce. Camila dormitó a ratos, con el oído atento. Elías descansó a tirones, pero cada tirón lo dejaba 1 centímetro más cerca de la orilla. Las mellizas se acurrucaron como perritas contra la manta, y Ana, en un milagro pequeño, no se despertó ni una vez. A la mañana siguiente, Camila tomó el frasco sin etiqueta, evaluó la fiebre con la palma de la mano y decidió que podía reducir un poco las gotas. La piel enrojecida alrededor de la herida estaba menos tensa. No era la cura, era el principio de que la cura era posible. Preparó atole más espeso con lo último de maíz, lo repartió como se reparte una buena noticia, a cucharadas chiquitas. Luego salió al claro y se quedó un momento parada, mirando el cielo. No buscaba respuestas, buscaba aire. Volvió a entrar con la misma determinación con la que salió. Se sentó junto a Elías y le contó algo que él necesitaba escuchar para no morir de deuda, que no estaba allí por caridad, ni por lástima, ni por héroe. Estaba allí porque ella se había mirado a sí misma a los ojos y había decidido quién quería ser delante de sus hijos. Elías la escuchó con los ojos húmedos. No dijo perdón, no dijo porque yo. Dijo entiendo. A media mañana, golpearon el metal del remolque, 3 toques cortos, con ritmo conocido. Camila se tensó y luego aflojó el pecho. Don Ismael. Abrió apenas lo necesario. El viejo no miró alrededor, miró a los ojos, que es donde se ven las historias completas. Le traje pan y esto, dijo, y deslizó un sobre delgado. Negativos. De alguien que no quiere que su nombre salga en ninguna parte. Y una dirección, detrás de la capilla vieja, una mujer que sabe de huesos y de plantas. Si el joven se queda en este rincón sin aire, se le pudre la vida en la pierna. Si lo movemos bien, se la salvamos. Usted decide cuándo, yo le digo por dónde. Camila no preguntó cómo, ni por qué, ni quién. Había aprendido que a veces, en los pueblos, la justicia se hace a trozos, con manos distintas que no se muestran. Apretó el sobre y sintió en los dedos algo más que papel, sintió una cuerda, una red, una calle que no la dejaba sola. Cerró la puerta. Volvió donde Elías. Lo miró. Miró a sus hijos. Hizo la suma con el corazón y le dio un número claro. Hoy de noche, dijo. Lo movemos. Emiliano asintió. Mar y cielo también. Ana aplaudió, porque a veces el cuerpo sabe antes que las palabras. Camila se acercó a la herida otra vez, con la calma de quien sabe que queda mucha piedra que quitar del camino, pero también que la senda ya está marcada. Su voz se volvió hilo y la usó para amarrar el día al futuro. Le dijo a Elías que cuando uno elige cuidar, el miedo empieza a quedarse sin dientes. Le dijo que no sabía de leyes, pero sabía de dignidad. Le dijo que, pase lo que pase, sus hijos aprenderían de todo esto lo único que valía la pena, que no se negocia lo que te sostiene. La luz de la tarde se fue parejo, sin drama. Prepararon la camilla, practicaron otra vez en silencio, midieron pasos, revisaron nudos. Cuando la noche cayó redonda, salieron, uno delante del otro, con el secreto a cuestas, rumbo a la capilla vieja y a la mujer que sabía de huesos y de miedos. El bosque no los delató. Y el remolque, por primera vez, no fue solo refugio, fue origen. Detrás de ellos, adentro, quedó el hueco cubierto, quieto, como un corazón que acaba de aprender un ritmo nuevo. Afuera, delante, les esperaba la primera alianza, el primer hilo de una red que empezaba a tejerse en silencio, con manos discretas, con ojos despiertos, con un pueblo que estaba cansado de agachar la cabeza. Camila no lo sabía todavía con palabras, pero ya lo sentía en los pies. Cuando un secreto es un acto de amor, el camino se deja andar.
Caminaron en fila, primero Emiliano tanteando el suelo con una rama para evitar raíces traicioneras, luego Camila y Elías sobre la camilla improvisada. Y detrás las mellizas cargando la manta de repuesto y una botella con agua. La noche no era enemiga, esa vez. Era una manta grande que cubría su movimiento. La luna parecía más cerca de lo habitual, y aunque nadie dijo la palabra, todos la sintieron. Amparo. Llegaron por la parte trasera de la capilla vieja, donde la pared de adobe guardaba la tibieza del día y el patio tenía olor a hojas secas. Doña Remedios no esperó que tocaran, abrió cuando oyó el roce de la rama contra la tierra, como si tuviera un oído entrenado para reconocer el paso de quienes llegan con urgencia y pudor. Era menuda, con el cabello recogido y la mirada serena de quien ya lloró lo que tenía que llorar y se reservó la fuerza para lo que vale. Pasaron. No hubo preguntas que pesaran. Camila presentó a Elías con una inclinación de cabeza y la curandera asintió como quien recibe un nombre en confianza. Aquí no hay milagros, dijo con tono simple. Hay trabajo. Y hay voluntad. Lo sentó en un cuarto de piso barrido donde un banco, una mesa y un estante con frascos suficientes parecían bastar para lo esencial. Puso agua a hervir, limpió un espacio, dejó que la noche se quedara en la puerta. Elías estaba pálido, pero sus ojos tenían ya el brillo distinto de los que rozaron la orilla y eligieron volver. Doña Remedios cortó con tijeras la venda improvisada, olfateó la herida sin gesto de asco ni de prisa, y comenzó. Lavó con agua hervida, con paciencia artesana. Retiró lo muerto, salvó lo vivo, alineó la pierna con firmeza de madre vieja, entablilló de nuevo con tablas delgadas y vendas limpias. Cuando Elías crujió por dentro al acomodarse el hueso, Camila lo sostuvo por la nuca y le recordó que a veces el dolor no es enemigo, es guía. La fiebre bajó un poco con infusiones amargas. La noche se hizo más honda, pero menos pesada. Las mellizas, que al principio se apretaban la una a la otra como si fueran una sola sombra, se fueron soltando. Emiliano se ofreció a cambiar agua, a calentar el paño, a arrimar leña. Doña Remedios le prestó el fogón por un minuto, y él tuvo la sensación, rara y dulce, de estar siendo examinado para una tarea mayor que él. Cuando terminaron, la curandera los miró sin fatigarse. No lo muevan 3 días, dijo, y no le nieguen el sol cuando amanezca tibio. La piel también necesita luz para recordar. Cambien las vendas y supura, y no dejen que la rabia entre en la herida. La rabia pudre. Luego se dirigió a Camila con un respeto que pocos le tenían, la decisión ya la hiciste. El resto es sostenerla sin ruido. Cobró con un gesto, traigan después hojas buenas, de las que se ven cerca del arroyo, yo les enseño cuáles. Así pagamos los 2. Volvieron por atajos de patio, cruzando cercos bajos donde los perros los olieron y se fueron a dormir sin ladrar. Al llegar al remolque, el aire los recibió con un frío que sabía más a limpieza que a intemperie. Subieron a Elías entre todos, una coreografía ya ensayada. Lo acostaron en el rincón seco, con la pierna entablillada elevada sobre la manta enrollada. Camila acomodó su propio cansancio cerca, como si pudiera acostar la preocupación al lado de un catre y decirle, aquí te quedas tranquila un rato. El primer amanecer después de la cura fue distinto. No traía el filo de los días anteriores. La luz entró más blanda por el cartón de las ventanas y la respiración del remolque tenía un ritmo más parejo. Emiliano salió a ver el claro y volvió con una novedad humilde que valía oro. Una gallina flaca curioseaba detrás del pino inclinado. Tenía el pico gastado y el andar de quien se sabe sola. Las mellizas la cercaron con pan duro y paciencia, y por la tarde ya dormía debajo de la mesa en un nido de hojas. Al tercer día, dejó un huevo pequeño, tibio, que Camila partió en 4, no por cantidad, sino por símbolo. Esto es lo que hace la vida cuando la dejas entrar, dijo bajito, y nadie se atrevió a contradecirla. Los días adquirieron un pulso, cambiar vendas, controlar fiebre, hervir agua, cargar botes del arroyo, vigilar la brecha. Camila hablaba poco, pero cuando lo hacía,
cada palabra parecían dos manos que acomodan la tierra. Elías, con el dolor bajo control, pudo, por fin, dormir de verdad. Cuando despertaba, contaba recuerdos como quien comparte pan, su madre que decía refranes en la cocina, su padre que le enseñó a afilar una navaja sin perder la paciencia. Un maestro que le habló de bosques como si le hablara de catedrales. Por primera vez, el remolque se llenaba con historias que no dolían. A los 4 días, apareció de nuevo don Ismael. No golpeó. Arrastró la suela un poco antes de llegar para que supieran que era él. Traía pan, un paquete de gasas, una bolsa con frijoles y un aparato pequeño, viejo, de plástico, con una antena coja, un radio. Para escuchar lo que dicen que pasa, sin tener que salir a verlo, dijo. Camila asentó, y en ese asentir cabía una gratitud que no hacía ruido. El radio quedó en la repisa rota, cerca de la foto de la boda, y cada noche, por unos minutos, todos se sentaban a escuchar voces que venían de pueblos que no conocían. Como si el mundo hubiera encendido una luz al otro lado de la sierra. Elías pidió una libreta. Don Ismael rescató una a medio usar, con tapas abolladas. El joven empezó a escribir. No solo lo que vio en el aserradero, sino nombres de árboles, edades aproximadas, ubicaciones de veredas, puntos de agua, huellas de llanta en lugares donde no deberían estar. Dibujó un mapa a mano alzada que Emiliano miraba como quien mira una constelación. Este camino es más alto, este tiene piedras sueltas, por acá se escucha a veces motor de noche, decía, y el niño lo acompañaba con preguntas que más que curiosidad eran responsabilidad naciente. El 5.º día, cuando la salud de Elías dejó de ser urgencia y pasó a ser cuidado, llegó la noticia que el aire traía sin saber, la empresa había suspendido turnos, algunos camiones se quedaron quietos. Y el rumor del patrón arreglando asuntos en la capital corrió de boca en boca, sin descansar en ninguna. La radio dijo poco. Dijo, sin decir, que alguien había preguntado más de lo permitido en oficinas que no miran al cerro, pero que, a veces, anotan. No todo era alivio. La camioneta de los hombres del patrón merodeó 2 noches a distancia. Uno de ellos bajó a orinar cerca del arroyo y dejó una colilla aún encendida. Emiliano la apagó con tierra, con la bronca apretada entre dientes. Camila no lo reprendió. La bronca también se usa para construir si la sabes amarrar, le dijo, y Emiliano guardó la frase como quien guarda una herramienta. Una tarde, cuando el sol aflojaba y los cuerpos estaban flojos de cansancio, llegaron 2 visitas nuevas, la maestra Estela y el chofer del camión de línea. Venían sin bandera ni bulla. La maestra traía una caja con cuadernos usados a medias y lápices cortos. Los niños tienen derecho a seguir aprendiendo, aunque haya guerra silenciosa, dijo con esa enjundia mansa que tienen los maestros de pueblo. El chofer dejó una llanta vieja que serviría para improvisar una pila de agua y un consejo que era medio aviso: si los ven unidos, los hombres del patrón se lo piensan 2 veces. Elías pidió sentarse al sol por primera vez. Doña Remedios, a quien habían enviado noticia del avance por boca de un niño, aprobó con un pero no te hagas el valiente en el primer descanso. Lo sacaron a la entrada del remolque y el sol le lamió la cara como un perro amigo. Cerró los ojos. Respiró profundo. La vida entró y salió con más libertad. Camila, viéndolo, sintió algo que no decía desde hacía meses: alivio sin culpa. Esa noche, en torno al radio, escucharon una voz que habló de cateos en instalaciones de procesado de madera en un municipio vecino. Hubo detenciones. Hubo declaraciones. Hubo silencios. El periodista, el mismo de Morelia, no dio su nombre al aire. No hacía falta. Su pregunta, disfrazada de dato, hizo una grieta nueva en el muro: ¿quién autoriza vuelos sin plan de vuelo? Camila apagó el radio sin mirar a nadie. El silencio que siguió no fue de miedo, fue de comprensión. El 7.º día, cuando los dolores de Elías eran ya eso, dolores, y no amenazas, la red invisible se hizo visible.
Llegaron 4 vecinos con una pala cada uno. No preguntaron si podían ayudar. Se pusieron a trabajar. Uno enderezó la puerta, otro aseguró el marco con clavos nuevos, otro cavó una pequeña zanja de desagüe para que el agua de lluvia dejara de entrar como invitada. El cuarto, el panadero, dejó medio costal de harina y dijo, el pan de mañana va a salir igual, aunque a mí me falte. Camila quiso pagar. Él negó con la cabeza. Hoy la cuenta la lleva otro. Hubo también quien miró de lejos y cuchicheó, quien sospechó, quien temió que meterse en líos atrajera desgracia. Camila no juzgó. Cada quien tiene su ritmo, se dijo. Ya vendrán o no. Y siguió, porque la vida no espera a que todos se pongan de acuerdo para salir adelante. Una tarde a mitad de semana, el bosque entregó una prueba más de que estaba, también, de su lado. Llovió una hora justa, ni más ni menos. La lluvia lavó el aire y dejó charcos que reflejaban el cielo. Al terminar, un arco tímido se asomó entre los árboles. Mar y cielo se quedaron calladas, como si supieran que hay cosas que no se nombran para que no se rompan. Camila las abrazó y en ese abrazo cabían no solo ellas, sino también el hijo mayor que aprendía a estar de pie, el muchacho que sanaba, y el hombre que ya no estaba pero seguía siendo norte. Al día siguiente, cuando Camila volvió de buscar agua, encontró delante del remolque 2 camionetas. No eran de los hombres del patrón. Eran de los vecinos. Venían adelante don Ismael y la maestra, detrás, el chofer, el panadero, la señora de las tortillas, el muchacho de las bicicletas y otros que no tenían oficio que los presentara. Pero traían los ojos puestos en el mismo sitio. Se acomodaron como se acomoda la gente cuando decide que ya estuvo. Camila se plantó en la puerta, no para impedir, sino para recibir. Don Ismael habló poco. Hay reunión en la cancha. No van a ir todos. Irán los que ya no aguanten el silencio. La maestra agregó, con palabras simples, queremos cuidados, no bravatas. Pasos chicos y seguros. Ninguna madre va a quedar sola. Camila miró a Elías, que la miraba con la mezcla de vergüenza y gratitud que da ser el motivo del riesgo y del movimiento. Él bajó la mirada, y ese gesto, más que una disculpa, fue una promesa, estar a la altura cuando tocara. Antes de salir, Camila se acercó al hueco ya tapado, ese que había sido tumba posible y salida cierta. Puso la mano encima, como se pone la mano en el hombro de un amigo. No dijo nada. No hacía falta. Cerró la puerta con su alambre de siempre y caminó con los demás hacia la cancha. La reunión fue breve y contundente. No hubo discursos heroicos. Hubo acuerdos. Vigilarían la brecha por turnos. La maestra y un par de mujeres harían lista de números que no entraban a cuadernos oficiales, pero se guardaban en corazones y radios de bolsillo. El chofer reportaría cualquier movimiento raro en el camino a Morelia. Los jóvenes se aprenderían los nombres de los árboles con Elías cuando ya pudiera moverse, para cuidar no solo por miedo, sino por amor. Cuidar por amor dura más, dijo doña Remedios, y la frase cayó como semilla en tierra suelta. Hubo oposición tibia, hubo dudas legítimas, hubo viejos hábitos deseando quedarse. Pero esa tarde, algo cambió de bando. El miedo, que hasta entonces iba adelante, empezó a quedarse más atrás, respirando con dificultad. No porque se lo venciera, sino porque empezaban a caminar juntos y, cuando el paso es parejo, el miedo pierde el privilegio de mandar. De regreso, la camioneta de los hombres del patrón nos esperó en la brecha. 2 hombres, el del palillo y el de la sonrisa sin dientes. Bajaron con ese aire de dueños sin papeles que dan algunos. Se les ve muy activos, dijeron, entre considerados y burlones. Ojalá no estén gastando tiempo en cosas inútiles. A Camila se le encendió el pulso, pero no la lengua. Quien habló fue la maestra, con la calma como escudo. Los niños de la escuela necesitan aire limpio y camino sin sobresaltos. Si están en contra, lo dicen y lo firmamos. El del palillo mascó aire.
El otro apagó la sonrisa. La camioneta se fue a paso cansado. La brecha, por primera vez en mucho tiempo, les pareció suya. Esa noche, el remolque tuvo fiesta silenciosa. No hubo música ni baile. Hubo pan con azúcar, un atole espeso, y una risa que subía a ratos y se bajaba sola, como para que no la oyera la suerte. Elías pidió la libreta y escribió una línea que nadie leyó, pero todos sintieron, hoy el bosque respiró un poco mejor. Camila se acostó tarde, cuando el fuego fue brasa y los niños cayeron en un sueño de cuerpos que se ganaron la cama. Se sentó en el escalón y dejó las manos quietas sobre las rodillas. Pensó en todo lo que faltaba y, por primera vez, no se asustó del tamaño. Así se come el monte, se dijo, a mordidas chiquitas. Miró hacia adentro y se encontró menos sola que nunca. Al día siguiente, amanecieron con tarea nueva. Elías, que ya podía moverse con ayuda, les enseñó a preparar almácigos en latas viejas. No hace falta mucho, dijo, hace falta intención y constancia. Emiliano clavó estacas para una pequeña malla improvisada, mar y cielo juntaron tierra buena, Camila separó semillas a mano, con el cuidado que se le tiene a lo mínimo cuando se sabe que adentro de lo mínimo late lo grande. Ana, con su seriedad de niña pequeña, puso nombre a 2 latitas, Luz y Pan. Nadie la corrigió. El vivero no había nacido aún, pero ya se asomaba. En la mesa, donde antes había solo fregadero herrumbroso y platos contados, ahora había también botes con agujeros, latas alineadas, una regadera hecha con una botella y un clavo caliente. El remolque seguía viejo, pero el aire adentro era menos pesado. En la pared, junto a la foto de boda, Camila colgó con un clavo torcido un papelito con su letra apretada, no negociar lo que sostiene. Al caer la tarde, se escucharon aplausos en la cancha. No eran muchos. Pero en la sierra, los pocos que aplauden al principio son los que, a veces, se quedan cuando se nubla. Camila sonrió para adentro. Acarició el pelo de Ana. Miró a Emiliano, que ya caminaba con una mezcla de prudencia y firmeza que parecía de adulto. Miró a Elías, que le devolvió una mirada sin deuda. Miró la mesa con latas. Y entendió que estaban, sin haberlo planificado, a medio camino entre el miedo y una forma nueva de vivir. Esa noche, antes de dormir, le habló a Julián por primera vez sin pedirle algo. Le contó, como se cuenta a un amigo, lo que habían logrado en días que parecían meses. Y al terminar, se permitió una frase que en su boca sonó a renacimiento: vamos bien. Los días empezaron a parecerse, pero no en el sentido del cansancio, sino en el del rumbo. Las manos se acostumbraron a la tarea y los cuerpos aprendieron que el trabajo constante es una forma de oración. Emiliano se levantaba antes que el sol, iba al arroyo con el bote y regresaba con la mirada firme. Las mellizas barrían la entrada y recogían hojas secas que usaban de abono. Ana, con una seriedad que solo tienen los niños que vieron más de lo que debían, regaba las latas con su regadera improvisada. Elías, aunque todavía se apoyaba en un palo, ya podía moverse. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, el silencio lo escuchaba. Les enseñó a reconocer semillas por el tacto y a calcular el tiempo del agua sin reloj. Les enseñó a distinguir entre cuidar por obligación y cuidar por amor. Cuando uno cuida por amor, decía, las cosas crecen más derecho, aunque el suelo no sea perfecto. Camila lo escuchaba desde la puerta, mientras colgaba la ropa lavada o batía el atole con la cuchara de palo. Le gustaba ese sonido, el del joven explicando, los niños preguntando, el viento llevándose lo que sobraba. Era la música de un hogar reconstruido. Una tarde, Elías se acercó con una hoja doblada. Estoy escribiendo lo que vimos, pero también lo que estamos haciendo, dijo. La gente allá afuera necesita saber que no todo está podrido. Que aquí también se siembra. Camila asintió. No sabía si eso serviría de algo, pero comprendía el valor de dejar testimonio. Escribí también que una madre con nada puede más que un patrón con todo, le dijo,
y Elías sonrió sin saber si anotar o abrazar. El tiempo, en la sierra, se mide por cosechas, por lluvias, por silencios. Cuando llegó la primera lluvia de verano, las semillas germinaron. No todas, pero las suficientes para creer. Los brotes levantaron la cabeza del suelo con una timidez que daba ternura. Cada pequeño tallo verde parecía decir, aquí sigo. Camila los observó largo rato, con la paciencia de quien aprendió a no apurar los milagros. El vivero se volvió punto de reunión. Los vecinos que antes cruzaban por la brecha con la cabeza gacha, ahora se detenían. Algunos dejaban una botella de agua, otros un puñado de semillas, otros nada más unas palabras, Dios la bendiga, doña Camila. Ella respondía con una sonrisa que no pedía nada a cambio. Una mañana, llegó la maestra Estela con una novedad. En el municipio están hablando del vivero, dijo. Dicen que quieren venir a verlo, tomar fotos, hacer un proyecto. Camila no sabía si eso era bueno o peligroso. Si vienen, respondió, que vengan a trabajar, no a mirar. La maestra se rió, pero entendió. Elías, por su parte, empezó a caminar sin apoyo. Se quedó 2 semanas más. Ayudó a organizar el terreno, a levantar un cerco con ramas secas, a escribir los nombres de los árboles en pequeños carteles. Cuando llegó el día de partir, Camila preparó café y pan. Nadie hizo discursos, pero el silencio era denso y limpio. El joven se colgó una mochila pequeña. Voy a Morelia, dijo. Hay gente que sigue lo que empezamos. Si puedo, volveré con ayuda. Camila lo miró con los ojos de quien ya aprendió a soltar. No te olvides de donde respiraste otra vez, le dijo. Y si no vuelves, que te recuerde el bosque. Él la abrazó con respeto y con deuda, pero sin pena. Usted me salvó la pierna, dijo, y algo más. Cuando se fue, el remolque quedó distinto. No vacío, sino más grande por dentro, como si el eco del agradecimiento hubiera empujado las paredes hacia afuera. Camila siguió con lo suyo. Había mucho por hacer, limpiar los canales del agua, reforzar el techo, cambiar la olla que ya no resistía a otra lluvia. Las mellizas crecían, Emiliano ya era casi un hombre, Ana aprendía letras con la maestra. Una tarde, apareció el chofer del camión. Traía un papel doblado. Esto viene de Morelia, dijo. Camila lo leyó despacio, con el ceño apretado. Era una carta del periodista. No firmaba con nombre, solo con iniciales. Hablaba de avances, de denuncias en curso, de pruebas entregadas. Y terminaba con una frase subrayada, hay árboles que ya no se talan. Hay historias que ya no se callan. Camila guardó el papel en la caja del pan, junto a la fotografía vieja de Julián y la primera semilla que germinó. Cada cosa tenía su lugar, y el lugar tenía sentido. Pasaron los meses. El vivero creció. Vinieron niños de la escuela a ayudar, vinieron mujeres del pueblo a aprender. A veces llegaba un forastero curioso, tomaba notas, preguntaba, y se iba con un gesto nuevo en los ojos. En los pueblos, la esperanza no corre, camina. Pero camina. Elías volvió un año después, justo cuando el invierno empezaba a irse. Llegó sin aviso, con una camionetita prestada y un perro que había adoptado en el camino. Los niños corrieron, Camila sonrió, y el bosque pareció reconocerlo. Traía libros, semillas y herramientas. Esta vez vengo a quedarme un tiempo, dijo. Quiero hacer un taller aquí, enseñar a otros lo que aprendimos. Camila lo dejó hablar, orgullosa y tranquila. Mientras no olvides que esto no es tuyo ni mío, respondió, es de quien venga con respeto. Elías asintió. Así debe ser. Ese mismo día, en el claro del bosque, levantaron un cartel nuevo. Lo pintaron entre todos, con letras grandes y torcidas, amarillas sobre fondo verde, Vivero El Rescate. Debajo, en letra más pequeña, Camila escribió una frase con tiza blanca, aquí nadie se salva solo. Cuando cayó la noche,
encendieron una fogata y se sentaron alrededor. Había pan, había café, había risa. Emiliano tocaba una lata como tambor, mar y cielo cantaban algo inventado, Ana dormía apoyada en el perro. Elías miró el fuego y dijo, ¿sabe qué, doña Camila? Uno no vuelve del todo de las cosas malas. Pero a veces, volver un poco ya alcanza. Ella lo miró y asintió. Sí, dijo, volver un poco es ya estar vivo. En los días que siguieron, el vivero se llenó de vida. Plantaron más pinos, más oyameles, más esperanza. Los vecinos iban y venían. Algunos solo a saludar, otros a trabajar. El bosque, de a poco, fue recuperando su voz. Donde antes se escuchaban motosierras, ahora se escuchaban niños. Una mañana, la radio vieja soltó una noticia: el expatrón del aserradero había sido detenido por contrabando y tráfico. Camila estaba sirviendo café. No se movió. No sonrió. Solo apagó el fuego, se sentó en el escalón y respiró. A veces, dijo despacio, la justicia llega sin ruido, pero llega. Elías, que estaba cerca, no dijo nada. La miró en silencio. Supo que esa frase era cierre y principio al mismo tiempo. El tiempo siguió. Los niños crecieron. Emiliano se volvió hombre de mirada tranquila y manos fuertes. Las mellizas aprendieron a leer el cielo antes de la lluvia. Ana, ya más grande, dibujaba árboles con raíces largas y ramas que tocaban el sol. El remolque seguía siendo casa, pero también se había vuelto símbolo. A veces llegaban visitantes y decían, así empezó todo. Camila los escuchaba con humildad, pero por dentro pensaba, así seguimos. Cada tanto, llegaba alguien nuevo al pueblo, preguntando por la mujer que había escondido a un muchacho en el monte. Ella nunca negaba ni confirmaba. Solo decía, yo cuidé a quien necesitaba cuidado. El resto, que lo cuente el bosque. Los años la fueron plateando, pero no le apagaron la mirada. Cada amanecer, seguía encendiendo el fuego, removía la olla, regaba las plantas. A veces hablaba con Julián mientras barría la entrada. Mira lo que hicimos, le decía. No es mucho, pero es nuestro. Y cuando el viento soplaba entre los pinos, parecía que una voz respondía desde lejos, bien hecho, mujer. Una tarde de verano, Camila se sentó frente al vivero, con una taza entre las manos. Emiliano estaba cortando ramas secas, las mellizas pintaban los carteles nuevos, y Ana, ya adolescente, tomaba notas sobre los árboles. Elías leía en voz alta un fragmento de su cuaderno. Todo estaba en su sitio. El sol bajaba despacio y doraba los brotes. Camila cerró los ojos y sintió el corazón sereno, sin huecos. Había perdido tanto, y sin embargo, ahí estaba, completa. Recordó el día que levantó el piso podrido del remolque, aquel sonido de respiración que la cambió para siempre. Si no hubiera escuchado, si hubiera tenido miedo, si hubiera vendido el alma por unos billetes, todo esto no existiría. Se sonrió. El valor no siempre grita, pensó. A veces solo respira. Y así, mientras el cielo se teñía de naranja y los niños reían a lo lejos, Camila comprendió que no se trataba de salvar a un desconocido. Se trataba de salvar la fe en lo que somos cuando elegimos el bien. La Sierra de Michoacán guardó su historia entre los árboles. Los caminos, con cada paso, aprendieron su nombre. Y el bosque, que tiene memoria más larga que los hombres, susurró su gratitud en cada rama que volvió a crecer. Porque hay mujeres que no cambian el mundo con discursos, sino con actos silenciosos. Que no esperan milagros, los hacen. Que no nacen para rendirse, sino para enseñar a los demás cómo se empieza otra vez. Camila Vargas, la mujer del remolque, no buscó ser recordada. Pero el viento, el agua y la tierra no olvidan. Allí donde una madre escogió la dignidad sobre el miedo, brotó la vida. Y cada vez que una semilla rompe la tierra para ver la luz, el bosque repite su enseñanza, como un eco que nunca se apaga.
Cuando ayudas a otro a vivir, el primero que se salva eres tú. Si esta historia te llegó al corazón, déjanos tu comentario. Tal vez ayudes a alguien que en este momento necesite leer lo que tú tienes para contar. Si todavía no lo has hecho, suscríbete para escuchar más historias que tocan el corazón. Porque a veces, una sola historia puede cambiar la forma en que ves la vida. Nos vemos en la próxima historia. Gracias.